regresando a casa, gracias a la misericordia y misericórdia de Dios. Una introducción de la carta de Pablo a Filemón. Muy bien, hemos visto la primera parte, vamos a ver la segunda. Una explicación para entender mejor la esclavitud. Filemón, como muchos ciudadanos romanos acomodados en aquel momento, recordamos, Filemón es el dueño de la casa, el líder de esta iglesia en Colosas, ¿de acuerdo? Filemón, a quien Pablo le escribe, como muchos ciudadanos acomodados de aquel momento, tenía esclavos que le servían, y uno de ellos era Onésimo, cuyo nombre significa útil. En el Imperio Romano, la esclavitud era algo habitual. La población esclava rondaba el tercio de todos los habitantes, y había muchos millones de habitantes, por lo tanto había muchos millones de esclavos, y había esclavos de todo tipo. Normalmente eran los ricos los que tenían esclavos, y estos podían dedicarse a muchos tipos de labores, los esclavos digo. No solo se dedicaban a las más duras y desagradables. A veces los esclavos tenían una exquisita educación y eran los encargados, por ejemplo, de la enseñanza de los hijos de los amos, lo que se entiende por tutorías, por tutores, o los encargados de llevar la administración y las cuentas de la casa. Otras veces no tenían preparación y se dedicaban a labores más duras. Pero no todos los esclavos eran personas maltratadas, porque para el dueño era muy importante que su inversión estuviera bien cuidada para que pudiera ser productiva. Y aunque era mejor ser libre que esclavo, en algunas ocasiones había personas con dificultades económicas que se vendían a sí mismos, se vendían a los ricos para poder comer y vestir. Y esto hay que añadir, este tipo de esclavos me refiero, hay que añadir a los esclavos que provenían como botines de guerra. Por eso la esclavitud era una institución romana muy extendida y en la que se basaba, en esta institución, buena parte de su crecimiento y también de su estabilidad social. Por ese motivo, escapar de la casa del amo con la intención de no volver jamás era un delito castigado con penas muy severas porque, como he dicho, era algo estable para la sociedad. Si esto ocurría, desestabilizaba toda la sociedad, toda la estructura social en la que se basaba el imperio. Pero no era fácil destruir la estructura de la esclavitud porque hacía que toda una sociedad funcionase. Supongo que es por eso por lo que Pablo no ataca la esclavitud de manera vehemente desde fuera, sino que hace algo muchísimo más poderoso. La dinamita desde dentro. Pablo acertó plenamente lo que enseñó y sobre todo cómo lo enseñó. Otra cosa muy diferente es que los cristianos tardaran tanto tiempo en darse cuenta de que lo que el Señor ya había roto por dentro, o sea, que no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre. Otra cosa digo, que los cristianos tardaran tanto tiempo, que algo que el Señor ya había destruido por dentro, pues había que ir destruyéndolo, deshaciéndolo por fuera. Pero eso no se lo podemos achacar a Pablo. Para entender bien esta carta, tenemos que repetir algo importante que ya hemos mencionado antes, que en el Imperio Romano había esclavos de todo tipo y que algunos de ellos incluso vivían mejor que muchos ciudadanos libres. Y una vez dicho esto, vamos a intentar averiguar cuál podría haber sido la situación de Onésimo como esclavo. Tercera parte, la situación de Onésimo. Bueno, la situación de los esclavos a veces era muy penosa, pero otros vivían muy bien. Incluso algunos tenían un gran prestigio porque servían a amos poderosos. Es cierto que de Onésimo no sabemos mucho al respecto, pero inferimos de las palabras del apóstol Pablo que fue bien tratado. Y lo debió ser porque si no, Pablo en esta carta le hubiera dicho a Filemón que tenía una actitud equivocada con su esclavo. Lo que sí sabemos de Onésimo por esta carta es que no llegó a la fe hasta que se encontró con Pablo en Roma. Así nos lo dice Pablo en esta carta en el versículo 10 cuando le dice a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es una forma, vamos a decir, poética de decir que había nacido de nuevo allí con él, el esclavo Onésimo. Por lo tanto,
Sabemos que mientras Onésimo estuvo sirviendo en la casa de Filemón, no se había convertido al cristianismo, aunque seguramente era conocedor de las reuniones y de los cultos que se celebraban en la casa de su amo. Y lo que acabamos de decir tiene bastante sentido porque siendo Filemón alguien bastante piadoso, y como dice Pablo, que por él habían sido confortados muchos corazones de los santos, seguro que él y su familia le habían tratado bien, seguro que habría escuchado el Evangelio, o personalmente, o en alguna de las reuniones que se celebraban en aquella casa, rechazando a Cristo, claro. Y sin embargo, y a pesar de ser tratado mejor que la mayoría de los esclavos, va encima y ahora huye, se escapa, robándole algo. El motivo de la traición lo desconocemos, pero Onésimo decidió escaparse. Así que Onésimo, que significa útil, se convirtió en un siervo inútil e hizo daño a un amo que le estaba tratando bien. Así que la situación de Onésimo, que es lo que estamos viendo en esta tercera parte, la situación de Onésimo en este momento era la de un esclavo fugitivo que es encontrado por el Señor en Roma y que ahora tiene que volver a su casa sabiendo que le espera un castigo por su rebelión. Esta es, pues, la situación de Onésimo en este momento, antes de llegar con la carta hasta Colosas. Y es ahora cuando vamos a ver el motivo por el cual Pablo escribió esta carta a Filemón, cuarta parte. La petición central de la carta. Muy bien, como ya hemos leído, lo que Pablo le pide a Filemón en esta carta es que perdone la rebelión de Onésimo. De esto trata la carta y de aquí surge la enseñanza que Dios nos quiere dar a su pueblo a través de ella. Así que el motivo principal de la carta es la petición de misericordia para alguien que sabía y confesaba que había cometido un delito, que se había arrepentido y que quería volver a casa, a pedir perdón y poder ser restaurado. Este es el motivo por el cual Pablo escribe la carta. Es muy importante. Si no, Pablo no hubiese hecho de mediador, porque la ley había que cumplirla. ¿Entendéis? Y por lo tanto tenía que ser castigado. Por eso está dispuesto a acompañar a Tíquico. Recordáis, estábamos en Roma todavía, la carta no ha llegado hasta Colosas, a Filemón. Está Onésimo con Tíquico, que iban a llevar esta carta de Pablo, ¿no? Entonces, digo que estos datos vienen del hecho de que él, el esclavo, Onésimo, estaba dispuesto a ir con Tíquico hasta Colosas para presentarse delante de Filemón. O sea, estaba dispuesto a sufrir el castigo que fuese necesario. Quiero aprovechar la petición central que plantea Pablo para hacer una serie de preguntas muy sencillas, ¿no? Y así sacar para nosotros desde ahora una aplicación práctica, aunque no va a ser el centro de la predicación esto, pero sí podemos ir sacando algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué pasaría si alguien que en el pasado te hizo mucho daño se convierte al Señor y resulta que se presenta en tu casa para pedirte perdón? Y estamos hablando de mucho daño, ¿eh? ¿Le perdonarías? ¿Le tratarías como si fuese tu hermano en la fe? ¿Le recibirías en amor o simplemente le recibirías diplomáticamente para después despedirle? Son preguntas muy fáciles de responder teóricamente. Desde un punto de vista doctrinal y teológico es fácil responder. Pero cuando algo así llega a la realidad de nuestra vida, no como una pregunta teórica, sino como un asunto que tenemos que resolver delante de Dios y delante de la Iglesia, que es lo que tenía que hacer Filemón, pues la cosa se complica. Se complica porque nos hace ver qué duro es renunciar a nuestro orgullo, incluso si con eso, renunciando a nuestro orgullo, podemos restaurar a otro que nos lo pide y lo necesita. Y no estamos en el caso de alguien que te hizo una pequeña trastada en el pasado. Estamos hablando de alguien que te traicionó y que además se llevó consigo algo muy importante y valioso para ti. Puede ser dinero o un quebranto económico en tu empresa porque fue infiel administrando esa empresa, ¿no? No puso la diligencia necesaria en atenderla. Puede ser que te robó tu amistad por no defenderte, por ejemplo, ante otros, cuando tú esperabas que lo hubiese hecho.
Puede ser porque descubres que te había estado mintiendo sistemáticamente en asuntos que te afectaban muy íntimamente. Incluso podría ser que arrasó la vida de alguien muy querido por ti, ¿no? Matándole o hiriéndole muy gravemente. ¿Qué harías en este caso si después de un tiempo se presenta en tu casa pidiéndote perdón? Evidentemente todo esto nos confronta delante del Señor y de los demás, porque como cristianos la respuesta ya no la podemos dar solo en la teoría, sino en la práctica. Pues de esto se trata la carta a Filemón, de una enseñanza que Dios nos quiere dar a su pueblo para poder perdonar a los demás de la misma manera que Él nos perdonó. Vuelvo a repetir, esta es la enseñanza práctica, pero hay algo profundo, que es lo que hoy quiero ver, hay algo profundo que subyace en la carta y es lo que hoy estamos viendo, lo que hoy pretendo ver en esta introducción. Porque toda esta enseñanza, la de perdonar a otros, no se basa en una ley a seguir, no se basa en un mandato de perdonar a los demás que hay que obedecer porque parece muy piadoso, que lo es. Toda esta enseñanza se apoya, surge, se sustenta en otra cosa muy diferente y absolutamente increíble: en el amor de Dios y en la mediación de Pablo.